Buenas noches, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Quiero dar un nuevo mensaje para la gloria de Dios. Le puse el tema El Cordero de Dios. Y ahorita vamos a hablar qué es el Cordero de Dios. Pero antes de comenzar en este mensaje, vamos a mirar la palabra de San Lucas. San Lucas capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 76. Pero antes de leer ese versículo, quiero hablar poquito lo que sucedió antes de ese versículo, porque es muy importante a mencionar esto. Y lo que sucedió es que Dios está hablando al papá o el padre de Juan el Bautista cuando él era niño. Y Dios estaba dando el propósito, el llamado a su hijo. Entonces, Dios comenzó hablando a través del papá de Juan el Bautista que él iba a ser un gran profeta. Pero él está hablando aquí en su hijo. Aquí vamos a comenzar la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, aquí su papá diciendo, y tú, hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, los caminos del Señor. Y dice aquí, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, que es importante, ¿verdad? Dice, por el perdón de sus pecados, algo muy importante también, diciendo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Y ese es el propósito, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en la sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en el camino de paz. Ese es el llamado de Juan el Bautista, que Dios le dio a su padre. Dice, ese es tu llamado, hijo, ahora ponerlo a andar. Dios respaldó a Juan el Bautista. ¿Dónde estaba Juan el Bautista predicando? En el desierto. No estaba en el pueblo de Jerusalén, no estaba en los templos, las iglesias, las sinagogas, las calles, no. Él estaba en el desierto. Y vamos a decir, si alguien comienza a dar un mensaje en el desierto, ¿cuántos de nosotros vamos a ir a escuchar en el desierto? Pero si es el poder de Dios, si es la palabra de Dios, todos vamos a ocurrir al desierto. Y es lo que sucedió. Dios respaldaba la palabra que hablaba con poder. Y vino multitudes al desierto a escuchar a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que vino a dar el mensaje? Es preparar el camino por el Señor. El mensaje de Juan el Bautista es arrepentidos y hacer los caminos enderezados y preparar los caminos para el Señor. Él no más vino, Juan el Bautista, no más vino a señalar al Señor Jesucristo. Él es. El Dios ha enviado a Él oír. Él vino solamente a señalar. Era una preparación. Entonces, la gente que fue para allá a escucharlo, no todos, pero muchos se arrepintieron. Muchos fueron bautizados en el agua por el perdón de pecado. Uno fue confesando sus pecados. Y en eso comenzaron a caminar en las sendas para el Señor, porque es el propósito, es el poder de Dios. Entonces aquí también dice, para dar a luz que habitan en tinieblas. Ese que estaban caminando en una muerte, vamos a decir, dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas espiritualmente. En otras palabras, tenían los ojos cegados. En otras palabras, ¿cuál de nosotros queremos escuchar exageraciones o engaños o mentiras? Nadie, ¿verdad? Juan el Bautista vino a dar la palabra de Dios, que es la verdad, a sendas derechas. Entonces, en la palabra que Juan el Bautista comenzó a predicar, la gente dentro de ellos fueron convertidos, diciendo, me arrepiento por el poder de Dios, que Dios llamó, porque de ahí comenzaron a preguntar a Juan el Bautista, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el llamado? ¿Tú eres el prometido? Y dice, no, yo no soy. Yo no soy. Entonces aquí vamos a mirar aquel libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y aquí, en el 29, hablar poquito antes de ese tiempo que está preguntando, ¿quién eres tú? Y yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor.
Entonces, mucha gente estaba viendo a Juan el Bautista. Él era el único que estaba bautizando. Y eran multitudes. Y gloria a Dios que muchos esperaron. Y no eran desesperados, mejor vengo mañana. No, ahí se quedaron en línea a ser bautizados. Sabían que tenía que haber un cambio dentro de ellos, porque alguien estaba hablando con palabra de Dios. Entonces, aquí vamos a mirar la palabra de Dios, lo que sucedió. Cuando Juan estaba bautizando, al día siguiente vio a Jesús y venía hacia él y dijo, no mira lo que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que antes de mí, porque él era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, él vino a manifestar al Cordero de Dios a Israel. Por eso está diciendo, él no vino a señalar. Por eso yo vine bautizando en el agua. Juan dio testimonio diciendo, está hablando ya del bautismo del Señor Jesucristo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma que se reposó sobre él, es el Espíritu Santo. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posará sobre él, ese es el que bautiza el Espíritu Santo, porque había línea. Pero aquí dijo aquel, para que él pueda saber cuál es exactamente de todas las personas que está bautizando, el que veas que va a reposar el Espíritu Santo sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego otra revelación, no más dijo que era el Cordero de Dios. Dijo, y yo le he visto y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a decir que es un cordero. Uno pensamos un cordero es como un animal, ¿verdad? Que tiene mucha lana y todo eso, pero un cordero en el Antiguo Testamento Dios escogió ese animal para que ese animal dara su vida, que iba a derramar su sangre. Y esa sangre Dios demandaba que tenía que ver perdón de pecado por derramamiento de sangre. Él escogió ese cordero porque unas cualidades del cordero, que el cordero no es pleitista. El cordero es muy humilde. El cordero es amable. El cordero le gusta, es animal muy social. Ese animal, como dicen, no pelea contra otros. Ese animal es muy tranquilo, es paciente. Por eso Dios escogió un animal así que es como una sombra y figura. Por eso cuando Juan miró, es el Cordero de Dios. Dice, Él es el que va a dar su vida. Pues dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabiendo que Él va a dar su vida. Es el Cordero de Dios por el mundo, para que nosotros podamos tener nuestros pecados perdonados por medio de Jesucristo. En la historia, en las buenas nuevas del Señor Jesucristo son las más grandes. Y nunca va a haber otra historia más grande en este mundo, de los siglos, es que Jesucristo vino a este mundo. Dio su vida como un cordero, porque una cosa es un cordero también. No es como una cabra. La cabra pelea y pelea y hace ruidos y todo eso, pero es poco rebelde, pero un cordero no. Porque el cordero, cuando lo llevan a sacrificar al cordero, como un sacrificio, el cordero lo ponían de lado y le amarraban las piernas de enfrente y atrás, y él tranquilo. Y él dio su vida, sin hablando, sin quejando. Dio su vida y derramó su sangre en un sacrificio, para que la sangre, esa sangre, pueda ser usado para el perdón de pecado. Pero Dios cambió todo. Ya no va a ser un cordero, un animal. No va a ser mi hijo amado. Por eso dijo aquí, y yo le he visto, ha dado testimonio que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios.
Y a Él, por eso vino a señalar al Señor Jesucristo a venir por este mundo a dar su vida. Y ahora vamos a mirar aquí, vamos a mirar en el Juan 5, porque Jesucristo, viendo este mundo, tenía que hablar la verdad. Él vino a dar la verdad, así como Juan Bautista. Él vino a hablar de verdad que tenemos que cambiar. Tenemos que arrepentirnos de la vida, el estilo de vida, y al comenzar a enderezar esos caminos. Por eso aquí vino Jesucristo, que vamos a mirar aquí el libro de Juan. Aquí es Jesucristo ya. Lo que Él está diciendo, está hablando de 2 resurrecciones. Vamos a mirar el 5:25. Dice aquí, en verdad os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Lo que dijo Juan el Bautista. Y los que oigan vivirán. Porque así el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No admiréis de esto, porque viene la hora en que todos que están en los sepulcros oirán su voz. Pero aquí están 2 cosas. Dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Entonces aquí habla él de 2 resurrecciones. Y esa resurrección, uno es de la condenación, las consecuencias es el lago de fuego, el infierno, y jamás van a poder salir de ahí. Pero otro es la resurrección, dice diciendo, y de la vida. Por eso, cuando Jesucristo vino a dar su vida a este mundo, Él derramó su sangre por todos. Pero ahorita vamos a mirar aquí, qué es lo que nosotros necesitamos que hacer para que podamos tener nuestros pecados perdonados por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y aquí vamos a mirar en el versículo 33, vamos al 35, dice, tocando ahorita de Juan, lo que iniciamos ahorita, diciendo, vamos con el 34, Jesucristo está hablando la verdad, dice, pero el testimonio que yo recibo no es del hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Está hablando aquí de Juan, dice, Él era la lámpara, pues una lámpara que alumbra, porque Dios miró al pueblo sentado en tinieblas. Él vino a hacer una lámpara hablando la verdad, porque la verdad nos hará libre, la palabra nos da paz, la verdad nos hace a conocer muchas cosas que antes eran engañados por la mentira. Y aquí dice, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en la luz de Juan el Bautista. Pero el testimonio que yo tengo, Jesucristo está diciendo eso ahora, es mayor el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, estas mismas obras yo hago, dar testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Las obras. Juan nunca hizo un milagro, él nomás a señalar, Él es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, ven a Él es salvación, en Él hay perdón de pecado, en Él hay todo, Él va a dar su vida por ustedes. Entonces, Jesucristo vino a sanar, vino a liberar, hizo muchos milagros, pero la obra más significante que todas las obras que Él hizo, Él dio su vida como Cordero, para perdón de pecado para todo el mundo. Y dice aquí, y el Padre que me envió, ese da testimonio de mí. Ya no diciendo Juan, el Padre. Dice, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra, está hablando al pueblo, a unos que estaban, vamos a decir, como cabras, no eran corderos. Diciendo, actitudes, está hablando de actitudes. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis el que Él me envió. Dice que aquí eran los religiosos. Decían, examina las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Jesucristo, toda la palabra de Dios habla de Jesucristo. Antiguo Testamento, mucho habla del Señor Jesucristo. Y dice, ese es el clave. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Por eso esta noche, esta es la hora de salvación, esta es la noche para que usted pueda también entrar en la resurrección de la vida por medio de Jesucristo. Jesucristo sí vino y dio su vida, pero tenemos que venir a Él. Si vinimos a Él, así como la multitud fueron a Juan el Bautista, nosotros también vinimos al Señor Jesucristo, para que Él pueda entrar dentro de nosotros, porque ya no está caminando humanamente, físicamente. Jesucristo ahora es espíritu, porque resucitó entre los muertos y ahora es espíritu. Y ahora sí puede entrar dentro de usted, para que Él ya puede ser la resurrección de la vida, donde Él comienza a quitar todas las tinieblas, y es la luz que entra, la verdad que entra, y comienza a guiarnos y sanarnos de tantas cosas, tradiciones, engaños, mentiras, religiosas, cosas que están dentro de uno. Y Él es la luz y es el perdón. Así es como nosotros recibimos el perdón de pecado. Y esa es la clave. Por eso esta noche, si usted quiere entrar en la resurrección de la vida, el camino es el Señor Jesucristo. Juan lo dijo a Él. Por eso esta noche, si usted quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, vamos a dar esta oración. Usted lo puede con sus propias palabras, pero yo inicio para darle más o menos la idea. Y usted no va a decir palabras a mí, usted le va a decir directamente al Señor Jesucristo, porque le va a decir en este momento una verdad, que el Señor Jesucristo lo está escuchando este momento. Él está esperando para que tú lo clames a Él, para que tú puedas venir a Él. Vamos a decir esto al Señor Jesucristo, Señor Jesús, dilo de su palabra, Señor Jesús, este momento, tú eres para mí el Cordero de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y en ti yo sé que puedo tener perdón de pecado. Y en ese momento, perdóname de todo pecado que he cometido. Y yo sé que por medio de ti puedo ser salvo. Así como tú dijiste en tu palabra, yo quiero ser salvado por ti. Y declaro que tú eres en este momento mi Salvador. Y Padre, gracias por el Señor Jesucristo. En este momento me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, te quiero seguir todos los días de mi vida. Gracias por entrando dentro de mí. Gracias por salvándome. En tu nombre Jesús. Amén y amén. Gracias. Si usted ha orado esa oración para el Señor Jesucristo, este momento Jesucristo ya ha entrado dentro de usted. Usted, su nombre ya está escrito, porque en un libro de vida, su nombre en la vida del libro, el libro de vida. Entonces, su vida ya no va a ir a la resurrección de la muerte, sino a la resurrección de la vida que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios. Yo me lo sigo diciendo. Yo me llamo Eric, estamos en Iglesia de Cristo Ministerios, Gracia y Verdad. Mi pastor es Rafael Cortés. Este jueves tenemos el culto a las 7 p.m. Le lo invito, le puedo dar la bienvenida. Y también le quiero decir, es muy importante a leer la palabra de Dios. Puede leer el libro de Juan, es muy fácil para entender. Y ahí puede hablar mucha verdad y comenzar a leerlo varias veces para que pueda penetrar esa palabra del Señor Jesucristo en su vida, que ha comenzado a transmitir luz y verdad. Yo me lo sigo diciendo, primeramente Dios, estamos en Facebook el próximo sábado a las 7:30 en inglés. Yo me lo sigo diciendo.